cuando tú le pides al Espíritu Santo, tú quieres vivir este miedo desde el perdón, es la única forma inteligente de vivirlo. Y entonces tú le haces una oración al Espíritu Santo y le pides que te ayude a ver esto de otra manera. Y entonces el Espíritu Santo actúa y te hace saber qué es el miedo. Primero, el Espíritu Santo nos brinda un servicio inestimable, que es precisamente llevar a la mente a una formulación simple de los problemas, ¿no? Entonces, mientras más fragmentación, mientras más nombres demos a diferentes miedos causados por diferentes causas, etc., menos sencillo se vuelve la resolución del problema. De manera que el Espíritu Santo nos invita a recordar que no hay grado de dificultad en los milagros, es decir, que a nosotros no nos interesa específicamente conocer cuál es el específico que detona el miedo, porque una vez que ya empleamos esta palabra, este verbo detonar en lugar de causar, nos damos cuenta de que es irrelevante cuál sea el detonante del miedo. Lo que realmente importa es el hecho de que un elemento, un específico del mundo, aún sea capaz de detonar miedo en mí. Porque eso indica que efectivamente el miedo está en mí, ¿vale? Y esta es la simplificación. Es decir, que si cada uno de nosotros hoy dijera, pues a mí me da miedo las cucarachas, pues a mí me da miedo tener la tensión alta, a mí me da miedo desmayarme, a mí me da miedo no tener un trabajo, a mí da igual. El Espíritu Santo nos diría, muy bien, vale. Ahora, desechemos esas causas aparentes, que no son sino detonadores de un estado previo y que no está causado por el mundo. Entonces el perdonador pregunta, muy bien, todo simplificado. Hay miedo en mí, punto. ¿A qué se debe? Claro, ahora nos hemos quedado sin conocimiento porque ya no podemos mirar al mundo y decir el tensiómetro me produce, me causa el miedo. O la falta de un empleo me produce el miedo. Ahora es que hay miedo dentro de mí antes de que el mundo siquiera aparezca ante mis ojos. De hecho, el mundo es un efecto de ese miedo, no la causa. Vale, entonces el perdonador ahí puede empezar a hacer preguntas realmente profundas, inquisitivas y operativas. Y pregunta, si no es el mundo el causante de mi miedo, ¿cuál es la causa de este miedo? Y el Espíritu Santo está deseoso de instruirnos aquí. Y nos dice, bien, el miedo es un estado ilusorio. Para poder experimentar miedo hay que estar en negación del ser. Es solo después de negar el ser que aparece el miedo. Es solo mediante el pecado original, yo soy, que el miedo aparece. Por tanto, en el curso se nos hace una descripción magistralmente profunda y operativa del miedo. Se nos dice, el miedo es la cara de una moneda cuya otra cara es el deseo de ser especial. Y ese deseo de ser especial conlleva miedo inseparablemente. Es como agarrar una moneda y decir, a ver, yo quiero de esta moneda, solo quiero la cara. La cruz no la quiero. No. La moneda no se puede separar. El deseo de ser especial es la causa del miedo. No lo que pasa en el mundo. Mi deseo de ser especial es la causa del miedo. Mientras mi deseo... Y entonces decimos, pero es que yo quiero quitarme el miedo y no se puede hacer nada con el miedo, porque el miedo es un mero efecto del deseo de ser especial. Entonces el Espíritu Santo nos dice a través del curso, en el capítulo 2 sobre todo, nos dice, bueno, con el miedo no podemos hacer nada, porque es un mero efecto. Es como, tengo una infección, tengo fiebre. No tengo nada que hacer con la fiebre, tengo que tratar la infección. Y la fiebre desaparecerá por sí misma. Y la infección sí la puedo tratar. El deseo de ser especial sí lo puedo revisar, sí lo puedo examinar, sí lo puedo perdonar. ¿Vale?
Y entonces se nos ofrece un método, en el curso de Milagros se nos ofrece el método del perdón, el Atma Vichara de Ramana, las técnicas de investigación Advaita, del Vedanta Advaita, filosóficas. Todo eso está a nuestra disposición para ayudarnos a cuestionar de manera sistemática y profunda nuestro deseo de ser especial. Poner una linterna, examinarlo a fondo, ver qué es, qué nos da, qué nos proporciona, qué precio pagamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, en vez de enredarnos en el específico que detona el miedo, casi te diría que un perdonador agradece. No lo agradece porque le encante, obviamente no le encanta, pero de alguna manera, puesto que entiende que tiene que ir a ese anillo de miedo y resolverlo en el lugar en el que se origina, pues estar en contacto con ese miedo al menos tiene una utilidad ahora. Y obviamente no se vive solo. Nosotros este miedo lo tenemos que entregar al Espíritu Santo. Tenemos que decirle, ¿cómo puedo volver este miedo algo útil para mi curación, para mi liberación? Y como le decía Adela, perseverar. Porque lo que no se entiende ahora se entiende más adelante. Y lo que no se entiende ahora no es porque tengamos un problema cognitivo, es porque tenemos una tremenda resistencia a soltar al yo especial. Y eso es lo que está obstaculizándolo todo. Por eso necesitamos paciencia. No paciencia con el mensajero de Dios, no paciencia con el curso o con Ramana o con el Atma Vichara. Paciencia con nuestra resistencia, porque ese es el único problema. El freno de mano que cada uno de nosotros tiene puesto. El anillo del miedo es un símbolo. Es un símbolo mediante el cual se nos hace saber que en nuestra mente, y sabemos que la mente tiene partes conocidas y partes subconscientes, ¿no? Partes que están enterradas. Dentro de esa mente hay, protegiendo la última puerta de la disociación, esa en la que cruzamos y experimentamos la expiación yo soy Cristo. Hay un dragón de fuego custodiando esa puerta. Y es miedo en estado puro, es terror. ¿Cómo accedo a eso? Nosotros todos nos podemos preguntar, ¿y cómo voy hasta esa puerta? Pues agradeciendo el hecho de que cuando se me acerca un tensiómetro, el miedo se dispara. Estoy ante la puerta. Si yo no permito que el ego con su narrativa me confunda diciéndome que es el tensiómetro y que es un miedo que arrastro, una especie de fobia que tengo desde hace muchos años, sino que le pregunto de verdad al Espíritu Santo, ¿qué es esto? Me dice, está frente a la puerta. El miedo es a Dios, el miedo es a tu ser real, el miedo es a que tu ser real se trague a tu ser falso. ¿Y qué te puede a ti atemorizar de perder tu ser falso? Tu deseo de ser ese ser. Y ahí vemos cómo están unidos el miedo y el deseo. ¿Lo ves? Esa es la clave.